Entonces, derechos humanos también aplica para el policía, para el militar y para todo civil, sin ninguna distinción, Karina. Mucho gusto. Por favor, ¿nos podría explicar qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se puede investigar esto? ¿Cuáles son los pasos para que se investigue en la Fiscalía o en el fuero militar? ¿Nos explica, por favor? Bueno, Karina, a razón del caso de Indalecio Comatanta Albarrán, la Corte Suprema ha resuelto que los delitos que afectan los derechos humanos serán de competencia de la justicia penal ordinaria y no de la jurisdicción castrense. Así ya está definido. A razón de los sucesos violentos ocurridos en el país ha resultado, como bien lo acabas de señalar, 27 personas fallecidas, según información oficial, y más de un centenar con lesiones graves, entre ellos policías y militares. Eso lo está investigando la Fiscalía como corresponde. Además, así lo ha reconocido el Fuero Militar Policial a través de un comunicado en el que pone énfasis que no es competente para juzgar delitos comunes previstos en el Código Penal Común. De manera que el Fuero castrense se ha apartado de esa situación, salvo aquellos que sí lo está investigando para identificar si la conducta de los efectivos militares y policiales podría tener alguna implicancia dentro de los deberes de función específicamente. Pero si hay un delito que es evidente y además está probado que tenga que ver con delitos comunes que están tipificados en el Código Penal, eso lo va a tener que investigar la Fiscalía, consecuentemente formalizará acusación y el juzgado de la justicia penal ordinaria será quien resuelve en una sentencia absolviendo o condenando a los involucrados. Muy bien. Nosotros vimos una declaración de Dina Boluarte cuando todavía el fuero militar no se había pronunciado. Entonces, usted me explicó, porque rápidamente yo lo llamé para preguntarle sobre esta situación. Y usted me explicó que dependía de si es que había afectación a los derechos humanos. ¿Esto quién lo determina? ¿Lo determina la Fiscalía? ¿Lo determina el mismo fuero militar? ¿Quién determina si hay afectación a los derechos humanos o no para que la justicia militar entre o no entre? Definitivamente, si hay una persona que ha muerto en estos eventos y como parte de la investigación se tendrá que revelar a través de una necropsia si las razones de la muerte corresponden, por ejemplo, al impacto de un proyectil que proviene de un arma de guerra, exclusivamente de uso de las fuerzas policiales o armadas, se vinculará ese hecho con la actitud propia del efectivo policial o del efectivo militar. Consecuentemente, estamos frente a un delito común. Sin embargo, Karina, es preciso señalar a la opinión pública lo siguiente. En principio hay que dejar claro que no se puede matar, y eso viene desde tiempos inmemoriales. Está establecido en el 5º mandamiento de la tabla de Moisés: no matarás. Dicho ello, hay que definir qué se entiende por derechos humanos, y no es otra cosa que aquella que es inherente a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Por tanto, los derechos humanos protegen el derecho a la vida y a la libertad en su máxima expresión. Libertad de opinión, libertad de tránsito, libertad de pensamiento, libertad de trabajo y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y no menos importante, es parte de los derechos humanos, la reunión pacífica. Entonces es violación de derechos humanos no solo aquel que mate en el marco de un estado de excepción, como el que ha ocurrido, sino también es violación de derechos humanos aquel que toma un terminal aéreo y priva la libertad de tránsito de otras personas. Y en ese mismo contexto ataca con violencia a personas que vienen cumpliendo su trabajo, consistente en proteger el orden interno, evitando que se afecte la propiedad pública y privada en el marco de un Estado constitucional de derecho. A ver, quiero, por favor, detenerme aquí. Quiero detenerme aquí. Es decir, usted me está diciendo que en el fuero de la Fiscalía también se van a ver los derechos humanos de los militares, es decir, derechos humanos no solamente son para los civiles, los militares también tienen derechos humanos, los policías también tienen derechos humanos. Efectivamente, Karina, eso no distingue absolutamente nada a ninguna persona, ni por razón de sexo, ni por razón de género, ni por razón de cargo, ni por ninguna condición. Persona humana es persona humana. Puede ser un civil, puede ser un policial o puede ser un militar. De manera que la Fiscalía también tendrá que investigar ese tipo de situaciones. Obviamente hay varios efectivos policiales y militares que han resultado afectados por esta zonada.
porque en todo caso tendríamos que inferir, y algunos entienden, que el policía y el militar es un objeto descartable. Se muere uno, ponen a otro, y no es así. Ese señor también detenta sus derechos humanos, y que ninguna ley lo diferencia ni lo discrimina. Efectivamente, estos señores son profesionales de la guerra, por decirlo así. Sin embargo, pues también son personas humanas que sienten, que tienen miedo, que cuando se ven enfrentados a una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo primero que piensa ese efectivo militar o ese efectivo policial? Piensa en su familia. Naturalmente tiene fundados miedos. Frente a esa circunstancia puede reaccionar de alguna manera viendo amenazado su bien jurídico, que es la vida y la salud. Entonces, derechos humanos también aplica para el policía, para el militar y para todo civil, sin ninguna distinción, Karina. ¿Y cuándo es que va al fuero militar? Es decir, esto ya después de lo que dijo Dina Boluarte, que no se había inhibido el fuero militar y que todavía no estaba la calificación, que digamos estábamos en el limbo, ¿no? Porque yo no tenía esta explicación clara, ¿no? Y de repente muchos de los peruanos tampoco, pero no se había inhibido. Ella dijo, también se va a investigar en el fuero militar. ¿Qué es lo que se investiga en el fuero militar? Bueno, en el fuero militar lo que se investiga son delitos exclusivamente de función o infracciones a la función del efectivo policial o del efectivo militar. Es decir, si esto no se calificaba como violación de derechos humanos o contra afectación de derechos humanos, todo iba al fuero militar. En la medida que se veían involucrados sus efectivos en ese tipo de situaciones. Ajá. Por eso es que explicaba la Corte Suprema y de la misma forma el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que los delitos comunes cometidos en estados de excepción por efectivos policiales o militares serán juzgados en el fuero penal común. Sin embargo, aquí hay una situación que la opinión pública también debe conocer, Karim. El caso de Indalecio Pomatanta, que como consecuencia de eso se ha resuelto en un proceso competencial, quién debe ver si es el fuero castrense o es el fuero común, es totalmente distinto con los hechos registrados en el país en los últimos 14 días. A ver, por Indalecio favor. Pomatanta era un adolescente de 16 años. Dígame qué es el caso. Claro, yo justo iba a explicarlo, pero explícalo mejor usted. Claro, entonces yo decía que Indalecio Pomatanta era un adolescente de 16 años que en 1995 fue intervenido en su domicilio por una patrulla de la Marina de Guerra integrado, creo que por 5 efectivos. Esto fue en la provincia de Padre Abad, en Ucayali, zona declarada en estado de emergencia. Ahí lo detuvieron, lo torturaron y luego le prendieron fuego vivo, a consecuencia de lo cual este joven resultó con lesiones graves y murió después de una dramática agonía. Independientemente si este adolescente hubiera tenido o no vínculos con grupos terroristas, la única resistencia que pudo ofrecer habrá sido su miedo, nada más. Pero en los recientes sucesos ocurridos, Karina, en el país, se trataba de centenares de personas atacando a las Fuerzas Armadas y policiales con objetos contundentes y explosivos pirotécnicos lanzados por medio de artefactos que permitían fijar objetivos concretos. Ahora, ¿qué es? Pues como ya dije, un policía o un militar es un ser humano. Y al parecer algunos no lo entienden así, creen que es un elemento descartable. Muerto puede ser cambiado por otro y no es así. Vivimos en una sociedad civilizada. Entonces, en ese contexto, el caso de Indalecio Pomatanta, en cuyas circunstancias se ha determinado que esos hechos considerados pues ciertamente abominables, execrables, han tenido que ser juzgados y fueron sentenciados efectivamente estos militares que han participado en la tortura y después de haberlo rociado con gasolina lo han quemado y efectivamente han terminado condenados. A partir de ahí se fija como precedente vinculante que los temas de derechos humanos, como este caso de Indalecio Pomatanta, tendrían que ser juzgados en la justicia penal ordinaria. Pero es un caso distinto a los hechos ocurridos en los últimos 14 días. Ahí había una resistencia de centenares de personas que no solamente estaban protestando pacíficamente, estaban atacando violentamente con objetos contundentes y con artefactos que disparaban proyectiles pirotécnicos directamente a objetivos específicos. ¿Y qué tenía que hacer en ese caso según la percepción que tienen algunos? ¿Tenían que dejarse matar, Karina? O sea, la idea era de que mueran policías, de que mueran militares, pero no mueran civiles. Nadie tenía por qué haber muerto, pero las circunstancias especiales de una altísima carga violenta ha desencadenado en ese tipo de hechos, ¿no?
Muy bien, entonces yo quiero ir más allá también en su percepción, porque usted, aparte de ser especialista en derechos humanos, ha ido a litigar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha sido consejero precisamente en el gobierno regional de Vladimir Cerrón. Entonces tiene una mirada política de esto. ¿A usted le parece que, como ciertas personas dicen de izquierda, que esto ha sido espontáneo, que simplemente se ha levantado la masa y que no hay violentistas, sino que es la protesta legítima del pueblo? Porque yo he hecho la separación, ¿no? Acá hay violentos con armas y asusados y financiados por personas que quieren desestabilizar el país, y otra cosa son las protestas por el olvido que tienen pues décadas, años de años, la gente de la selva y de la sierra. ¿Cuál es su mirada? Bueno, Karina, esto no es casual. Cuando Perú Libre postula a Pedro Castillo, a Dina Boluarte y a Javier Cerrón al gobierno, entregan con careta de plan de gobierno un ideario. Y ahí se declaran maoístas, se declaran mariateguistas y se declaran maoístas, mariateguistas y marxistas. Entonces le han dicho al Estado, por si acaso yo puedo imponer una dictadura del proletariado bajo ese principio. Por si acaso que yo puedo llamar a fuerzas paralelas para sostener esa dictadura del proletariado. Y no por gusto Pedro Castillo, cuando el 7 de diciembre dice va a instaurar un gobierno de excepción y llama a las organizaciones sociales y a las rondas campesinas, era justamente para este fin, no era para otro. De manera que bajo el principio marxista, leninista, maoísta, la sangre baña la revolución. A través de ese ideario al Estado, Perú Libre le ha dicho: yo puedo matar, yo puedo desangrar al país, yo puedo instaurar una dictadura del proletariado. Eso estaba dicho, Karina. Y el Estado, a través del Jurado Nacional de Elecciones, de forma displicente se lo ha aceptado. Porque tenían que rechazar, porque eso no es ningún plan de gobierno. Eso es un ideario que le permite declararse, vuelvo a repetir, marxista, leninista, maoísta. Dicen que son mariateguistas, que no es otra cosa que el pan con mantequilla, el marxismo. Entonces, de esto estábamos avisados. Por lo menos el señor Salas Arenas y el Tribunal Electoral, compuesto por otros magistrados, sabían perfectamente. Dudo que no lo hayan leído. Desde mi punto de vista, esto no es absolutamente casual. Esto estaba ya así estructurado, Karina. Muy bien, entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué es lo que usted cree que debería suceder? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que se viene? Porque aquí en realidad hay bastante polarización respecto a esto. Está una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted este espacio que hemos tenido, de tiempo que hemos tenido que sufrir? Exitosa. Porque ver a nuestro país convulsionado, con muertes, con puntos neurálgicos destrozados, es en realidad ver cómo retrocedemos, ver cómo hay gente con menos dinero en el bolsillo, ver retraso, ver en realidad cómo se destruye una patria. Desde la perspectiva de los derechos humanos, un abogado que es especialista en esto, ¿qué ve, no, como abogado? En primer lugar, va a depender mucho de que el letrado que el letrado que litiga en ese contexto va a tener que ver, si es el abogado que litiga en favor de las víctimas, va a tener que esperar la investigación y que ésta se haga dentro del marco normativo del Código Procesal Penal. De manera que el Ministerio Público tiene que implementar urgentes e inaplazables actos de investigación. Seguramente en la formación de la carpeta, en la investigación preliminar, ya habrá el resultado de las necropsias, ya habrán evidencias especialmente fílmicas que acrediten fehacientemente que una persona de forma dolosa, de forma alevosa, ha excedido en el encargo que le da el Estado para preservar el orden interno y exagerando, excediendo su poder, ha asesinado a esas personas. Si eso es así, pues definitivamente será indudable, pero si nos encontramos en un escenario distinto, en que estas fuerzas civiles, provistas inclusive de bombas molotov, como se han visto en los medios de comunicación, que se encontraban preparando para lanzar a los edificios públicos en cuyo interior habían personas, para lanzarla contra las Fuerzas Armadas y policiales, definitivamente va a tener que sopesarse entre los hechos que han provocado esa situación y entre lo que ha desencadenado.
Pero sí lo que debemos dejar claro es que los derechos humanos opera para todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción. Así que aquellos que creen que los militares y los policías son objetos descartables están totalmente equivocados. Así que estos derechos humanos opera también para esa persona humana que está vestido con un uniforme que le da la patria, como también para el civil. Pero eso sí hay que exigir que también parte de los derechos humanos protege la reunión pacífica. Muy bien, entonces a mí me parece interesante lo que usted me dice, ¿no? Es decir, una cosa es lo que pasó y que creó el precedente con este muchacho de 16 años que entró a una patrulla de la Marina. Él estaba en indefensión, le tiraron gasolina, lo prendieron y él no tenía más que sus gritos para tratar de protegerse. Aquí hemos vivido una cosa totalmente distinta. No se puede comparar, equiparar, tratar de hacer un escenario y compararlo como si fuese igual con el otro. Entonces, ahí sí la justicia va a tener que hilar muy fino. Son distintos escenarios. Definitivamente, porque en estas investigaciones ya debe estar apersonado el procurador público de los asuntos judiciales del Ejército, de la Policía Nacional, porque ellos tienen que estar al tanto de cómo, si es que están involucrados sus efectivos policiales, y todo aquel funcionario o servidor del Estado pues está protegido por el mismo Estado a través de sus procuradores. Y la proporcionalidad, señor Barrios, doctor Barrios, es decir, una cosa es las piedras, las ondas, también hemos visto en realidad bombas caseras, armas hechizas, y no sabemos si es que, porque en realidad hay algunos, antes era práctica corriente de que mataban a policías y se quedaban con sus armas, ¿no? Y aquí hemos hablado con el director de la DIRCOTE y dice que hay elementos terroristas que han regresado, pues, de lo que pensábamos que estaban enterrados, ¿no? Gente del Movadef y todo eso. Pero, ¿y la proporcionalidad? Porque una cosa es estas armas y las armas de guerra. Lo que ha sido patente, Karina, han habido explosiones del lado civil, por supuesto que han habido explosiones. Han habido preparación de artículos explosivos como estas bombas Molotov, que si le cayera a una persona le termina prendiendo todo el cuerpo y naturalmente le va a infligir lesiones graves que podría procurarle la muerte. Entonces, frente a esa situación, definitivamente es legítimo el uso del arma de reglamento. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo es posible? Y además de esto también ya tenemos precedentes. Se ha dado el caso de que un efectivo policial, que dicho sea de paso estaba de civil, fue sorprendido por unos delincuentes y tuvo que utilizar su armamento y mató a un delincuente. Eso lo ha llevado a prisión y a través de un habeas corpus lo han liberado. Entonces, cuando usted plantea la proporcionalidad, efectivamente, entonces indica, bajo la percepción de otros, que si eres policía y si eres militar, lamentablemente, mala suerte, pues te tienes que dejar matar. Y eso no funciona así. Y hay que dejar claro que usted casi siempre ha seguido casos de derechos humanos y no a favor de los policías, ¿no? Sino del otro lado. Pero este escenario ha sido distinto. Usted lo analiza distinto, ¿no? Este escenario ha puesto en jaque a la nación. Efectivamente, del cual todos somos partes. Cuando una persona quiere abordar un avión, lo hace por múltiples motivos, entre otros por trabajo, por educación, que son derechos que están protegidos constitucionalmente y son partes de los derechos humanos. Inclusive hay gente que quiere abordar un avión por razones humanitarias. Inclusive se han dado casos que por el bloqueo de una carretera ha tenido que morir un menor porque no se le dejaba pasar a la ambulancia. Han afectado un derecho fundamental que es a la salud, que tiene conexidad con los derechos humanos, por supuesto. ¿Y a quién le hacemos responsable de eso? Yo por lo menos no he escuchado gente desesperada, en los mismos términos que está desesperada. Estas protestas han afectado terriblemente derechos humanos de un niño que pretendía pasar por la carretera a través de una ambulancia porque requería una atención urgente. Pero al encontrarse con la carretera bloqueada, con estos manifestantes, no ha podido pasar la ambulancia y se murió el niño. Yo no he escuchado clamando a alguien
en esos términos. Por supuesto que se ha afectado los derechos humanos de este menor y el de su familia, que le ha generado aflicción por ese tipo de hechos. Por supuesto que sí, Karina. Entonces, en ese sentido, yo creo que, dadas las circunstancias, las especiales circunstancias que atraviesa el país, tenemos que ser bastante equitativos, tenemos que ser bastante razonables y tenemos que ser responsables cuando emitimos una opinión. Los derechos humanos son para todas las personas, sin excepción, de uno o de otro lado. Además, hemos estado en un estado de emergencia que justamente procura que se evite este tipo de situaciones.